El Santo Evangelio según San Mateo. Entrando Jesús en una barca, pasó a la otra ribera y fue a su ciudad. Cuando he aquí que le presentaron un paralítico postrado en su camilla. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten confianza, que perdonados te son tus pecados. Y luego algunos de los escribas interiormente se dijeron: Este hombre blasfema. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: perdonados te son tus pecados, o bien, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente temieron y alabaron a Dios, que dio tal poder a los hombres. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, gracias doy siempre a mi Dios por la gracia que os ha sido dada en Jesucristo, porque de todo estáis ricos a causa de Él, en toda palabra y en toda ciencia, habiéndose firmemente establecido en vosotros el testimonio de Cristo, de manera que nada os falta en ninguna gracia, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin sin culpa, para que seáis hallados irreprensibles en el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Agustín, el doctor de la Iglesia, gran santo, santo Padre, repetía muy seguido en sus sermones, en sus escritos, una frase que decía: nosotros, por acostumbrarnos a las cosas maravillosas que vemos, le vamos perdiendo poco a poco su valor. Y realmente es así. Si uno en una noche estrellada mirara las estrellas con espíritu sobrenatural y viera y considerara los dones, los inmensos regalos que Dios nos dio en la creación, todas las admirables cosas que nos rodean, criaturas todas suyas y todas dadas para el hombre, no dejaría de maravillarse constantemente de los grandes beneficios dados por Dios. Pero este beneficio, el que vemos hoy en el Evangelio, el de la posibilidad, después de haber la criatura ofendido a Dios, que ese pecado le sea perdonado por un simple hombre, que es un sacerdote, un milagro muchísimo más grande que el que se nos narra hoy en la curación del paralítico, muchísimo más grande, casi podríamos decir infinitamente más grande, porque el perdonar los pecados es un poder que solamente le corresponde al ofendido, y en este caso le corresponde solamente a Dios. Sin embargo, Dios, nuestro Señor Jesucristo, luego de la resurrección, le dio este poder que hoy manifestó en este hecho que se nos narra en el Evangelio. Se lo dio a los apóstoles, a los sacerdotes, para poder perdonar en nombre de Dios los pecados. Un pecado, sabemos bien, no se mide por la ofensa en sí misma, sino por el ofendido en este caso. Cuando el ser ofendido es un Dios, el único Dios, la ofensa entonces prácticamente no tiene límites, es casi infinita, es infinita, porque el ser ofendido es infinito. ¿Quién se atrevería? En cierta manera le damos razón a los escribas cuando dijeron, por lo menos ellos valoraban el peso de la frase de nuestro Señor: te son perdonados los pecados. ¿Quién tiene poder de perdonar los pecados? ¿Quién puede perdonar los pecados? Solamente aquel que ha sido ofendido.
Si alguien me ofende a mí, ni siquiera mis padres podrían perdonar a aquel que me ofendió. La persona que me ofende tiene que recibir el perdón de la persona que ha sido ofendida, precisamente. Bueno, Dios, nuestro Señor, nos ha dado el poder a los sacerdotes que con unas simples palabras y reuniendo las condiciones de parte del penitente, la falta que en justicia merece un infierno eterno con terribles castigos, y esto para siempre, por toda la eternidad, con unas simples palabras, ego te absolvo, a peccatis tuis, el alma se convierte otra vez en templo vivo de Dios, se perdona ese pecado y todas las consecuencias del estado de gracia, que son muchas. Pero, aunque de esto se podría hablar durante muchos sermones, no era el objeto de este pequeño sermón, de este día que quiero hacerles, porque también venimos en estos días rodeados de una serie de fiestas de santos muy importantes. Por ejemplo, hoy es San Francisco de Asís. Hoy por la tarde nuestros seminaristas van a profesar dentro de la tercera orden de San Francisco, un santo que abandonó todo por seguir a Dios, y sabemos bien cómo fue el sostén prácticamente de la Iglesia según la visión del Papa, que lo veía como sosteniendo los muros de la Iglesia, por ese amor tan grande que él tuvo a Dios, y lo manifestó en el deshacimiento de todas las cosas, con la práctica al extremo de la pobreza. Pero ayer también tuvimos a Santa Teresita del Niño Jesús, y yo quería hablar un poquito de lo que ella llamó la infancia espiritual, el caminito para llegar al cielo. Todos sabemos, y nadie está justificado en eso, de que todos, en un momento en que Dios crea nuestra alma, es como al mismo tiempo si nos diera una orden y nos dijera, sé santo. El momento en que empezamos a existir como seres humanos, recibimos esa orden de parte de Dios, y nadie, absolutamente nadie, escapa a ese mandato. Todos, absolutamente todos, debemos ser santos. Aquellos deben ser santos porque se metieron en el seminario, y aquella se metió en un convento, entonces también debe ser santa. Y los santos padres o los padres del desierto que se fueron a vivir en las cuevas también deben ser santos porque fueron llamados a eso. Ellos correspondieron de esa manera al llamado de Dios de una u otra forma, y todos buscaron la santidad. Pero todos, absolutamente todos, desde Adán y Eva hasta el último hombre que va a ser creado, todos somos llamados a la santidad. Y a veces cuando leemos la vida de los santos y vemos los grandes ejemplos que nos dieron, nos apabullan esas terribles mortificaciones o penitencias, esos ayunos inmensos que hacían. A veces es bueno leerlos porque nos muestran hasta dónde llegó el amor de ciertos hombres y de ciertas mujeres hacia Dios, que practicaron esas terribles penitencias, esas grandes vigilias, esos grandes ayunos, esas inmensas mortificaciones que nos presentan en sus vidas. Santa Teresita, desde muy pequeñita, se sintió llamada, al haber sido criada por unos padres muy piadosos. Muy pequeñita quedó huérfana y inmediatamente sintió el llamado de Dios y sus deseos de meterse en el claustro para dedicarse pura y exclusivamente a Dios. Entró al convento con ansias grandísimas de ser una gran santa. Inmediatamente empezó a practicar las grandes mortificaciones a las que pensaba que tenía que hacer para llegar a esa santidad. Llegó a ponerse una cruz debajo del hábito con puntas que le pinchaban el pecho. Aguantó poquito, inmediatamente cayó desfallecida. ¿Qué hacer?, dijo. ¿Cómo puedo hacer entonces para llegar a la santidad? Y se dio cuenta entonces que la santidad no consiste en esas cosas. En algunos casos sí, Dios los llamó a las grandes demostraciones de amor y de santidad, o de mortificación y de penitencias, como vemos en estas vidas que recién hacía alusión. Pero a la santidad estamos llamados todos, y la santidad consiste en el pleno cumplimiento de la voluntad de Dios en las cosas más pequeñas, hasta en las cosas más pequeñas, podría decir.
Santa Teresita llegó a decir que levantar una alfiler del piso por amor de Dios puede llegar a salvar un alma, a convertir un alma. Entonces, pensemos estas grandes verdades, porque realmente son muy importantes. A veces la gente piensa que solamente tienen que ser santos los sacerdotes o las monjas, o como dije recién, los que se dedican a ser ermitaños. No, la santidad es para todos. Dios nos creó para que seamos santos. Es imposible resumir en un sermón, y en los pocos minutos que dure un sermón, toda la mística o todo el caminito espiritual de Santa Teresita del Niño Jesús. Lo importante es que nosotros entendamos que todos los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo son fuente para nosotros de vida y de santidad. Son como nuestros, esos misterios se nos encarnan en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos amó y se entregó por nosotros, y todo lo que hizo lo hizo por nosotros. Cristo es nuestro modelo, acabado para ser santos, y Cristo se hace uno con nosotros. Uno con nosotros, tanto que llega a clamar cuando lo convierte San Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si nuestro Señor ya estaba en el cielo. Saulo en ese momento perseguía a los cristianos y nuestro Señor lo tomaba como una persecución propia. Nosotros, por ser bautizados, somos miembros de la Iglesia y por lo tanto miembros del cuerpo místico de nuestro Señor. ¿En qué basaba Santa Teresita su santidad? Él decía que había que convertirse como niños para ganarse el cielo. Así lo dijo nuestro Señor en el Evangelio de ayer. Cuando discutían los apóstoles quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos, Él puso un pequeño delante de ellos y les dijo: en verdad os digo que si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Santa Teresita entonces, cuando cayó desfallecida, luego de intentar practicar esas grandes mortificaciones, se dio cuenta en qué consistía la santidad. Y la hizo resumir toda simplemente en el amor de Dios, en un amor totalmente desinteresado a Dios y en cumplir ese amor de complacencia, de cumplir absolutamente todas las cosas para agradar a Dios. Entonces todo se convierte en medios de santidad. Les voy a resumir simplemente la doctrina, podríamos llamar, que nos enseñó Santa Teresita, que en palabras de San Pío X, sin ser todavía canonizada Santa Teresita, porque la canonizó el Papa Pío XI y la beatificó, San Pío X dijo: una de las más grandes santas de los tiempos modernos. Ausencia de mortificaciones extremas, ausencia de carismas, como pueden ser los milagros y las profecías. Eso no significa nada en la santidad de una persona. Ausencia en los métodos de oración y ausencia de las obras múltiples. Yo me comprometo, para que todos tengan acceso a esto, de fotocopiar y hacer un pequeño librito de apenas unas 8 páginas donde están explicadas todas estas cosas y comentadas y enseñadas por la misma Santa Teresita. Pero esas son solamente las partes negativas de la vida espiritual de esta santa. Y después estaban las partes positivas, como dije recién, la primacía del amor. Santa Teresita llegó a exclamar, dice: yo a veces estoy en presencia de nuestro Señor, Él no me dice nada y yo no le digo nada, pero le amo. Y llegó a decir también que ella, si por un imposible nuestro Señor no supiera de dónde venían los actos de amor que ella hacía hacia Él, no le importaba. Lo único que le quería era que le llegaran esos actos de amor. Amor totalmente desinteresado, sin pensar en el premio, que es evidente que nosotros no podemos escapar a eso. Podemos hacer actos puros de amor, pero siempre vamos a desear también el premio del cielo, pero que el motivo por el cual yo actúo sea el amor de Dios. Santa Teresita, una noche angustiada porque decía: pensar que cuando todo acabe y el juicio final ya sea toda la eternidad,
desde el infierno nunca va a subir un acto de amor a Dios. Entonces ella, fíjense lo que yo voy a decir, yo pediría a Dios, era un imposible, pero fíjense hasta dónde llegaba su amor, pediría a Dios ir al infierno, por lo menos para que desde mi parte suba, desde ese lugar tenebroso, actos de amor de Dios. El amor desinteresado, el cumplimiento de las más pequeñas cosas, primacía del amor. Segundo, una confianza filial y un total abandono en Dios. Ella decía ser como un niño en los brazos de Dios. La humildad y la sencillez. Cuando hablamos del amor como virtud y caridad, sabemos que es la reina de todas las virtudes, pero eso no significa que las otras virtudes no existan. Las virtudes son como vasos comunicantes que mientras crece una, crecen todas las demás. Y después, la fidelidad a lo pequeño. Santa Teresita no hizo grandes cosas, podríamos decir, en esos 9 años que vivió en su convento, pero todo eso pequeño fue grandísimo por el amor que tuvo a Dios. Vuelvo a recalcar la idea principal de este pequeño sermón: valorar las cosas de Dios. Ya tenemos la parte negativa solucionada. Sabemos que en el confesionario, con solamente confesar y estar arrepentido y con propósito de enmienda, Dios le va a perdonar con un grandísimo milagro que supone que un hombre, un sacerdote, me perdone en su nombre las faltas que he cometido. Y después la correspondencia a ese llamado a la santidad que Dios me hizo en el momento de crearme y que no escapa absolutamente nadie. Pero no me puedo ir al desierto, no puedo ir al África a hacer misión, no puedo hacer grandes penitencias, no puedo dejar dormir, el ayunar me desvanece. Tenemos el método de Santa Teresita, que nos enseñó un camino fácil, sencillo. Siempre es costoso, la santidad siempre cuesta. Pero precisamente, quien quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así es la vida del cristiano, y todo cristiano, todo hombre debe seguir ese mandato de Dios, porque entonces lo complacemos, lo agradamos. El amor, acuérdense, el de complacencia, es el querer todo para el amado y el olvido de sí mismo. Eso es lo que había logrado Santa Teresita en sus actos de amor puro a Dios. Pidamos a nuestra buena Madre, la Santísima Virgen, que nos ayude y que no sea solamente un conocimiento intelectual el que tenemos de estas cosas, que sí es el principio, pero después el pasarlo a las obras, porque si no es simplemente como quien estudia teología y después se queda con solamente el estudio sin llevar los conocimientos, el estudio de Dios a la práctica, que es el cumplir todos los días su santísima voluntad, con ese amor de solamente complacer al ser que nos creó, que nos dio absolutamente todo de sí, para que nosotros estemos dispuestos a darle todo, absolutamente todo de parte de nosotros. Es una gracia, vamos a pedirla a través de San Francisco de Asís, el santo del día, a través de Santa Teresita, del Niño Jesús, que ella dijo que cuando muriera y se encontrara delante de la Santísima Trinidad, iba a seguir insistiendo, intercediendo por todos sus devotos aquí en la tierra y lograr practicar este método que, como les digo, es sencillísimo, fácil, apto para cualquier persona, porque toda persona es apta para la santidad, porque para eso fue creada. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.